Bueno, bienvenidos a todos y todas a este nuevo ciclo de Ateneos y encuentros académicos que venimos llevando adelante desde hace unos años. El año pasado cerramos con un encuentro muy interesante con Alejo y con Ana, y este año dijimos, bueno, ¿por qué no abrir? Hubo mucha convocatoria, hubo muchas preguntas que se nos acercaron después, así que nos quedamos con Alejo y con Guille pensando el verano, cómo podíamos retomar algo de algunas de las cosas que ellos fueron planteando, y se nos ocurrió pensar en esta manera de abrir este ciclo, pudiendo como ubicar herramientas y acercarles herramientas para poder manejar o para poder abordar mejor lo que de alguna manera son las patologías psiquiátricas más prevalentes en cuidados paliativos, que tienen que ver con los trastornos del estado de ánimo, sobre todo la depresión, la ansiedad y el insomnio. La idea es que este sea un encuentro sobre todo clínico. Alejo va a traernos todo el tiempo la clínica, así que le agradecemos mucho por esto y sabemos que hace un tiempo largo, como dijo él, que la viene preparando, le viene poniendo mucho amor a esta presentación, así que gracias por tu compromiso, Alejo. Te voy a presentar, ya te presenté el año pasado, pero te voy a volver a presentar ahora. Alejo Agranati es médico especialista en psiquiatría, también es especialista en cuidados paliativos y actualmente es el jefe del Servicio de Salud Mental del Instituto Lanari de la UBA. Es docente en cuidados paliativos y es miembro de la Comisión de Psiquiatría de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Así que, Alejo, escuchamos. Bueno, ante todo, a Luz en representación del equipo de Palquer, a Guille también, primero un halago estar aquí con ustedes y más aún sabiendo que creo que hoy es el primer encuentro de todos estos espacios que se celebran durante el año. Así que bueno, para mí una alegría y un honor ser el primero. Segundo, gracias a todos los conectados que no puedo ver y no quiero tocar nada porque tengo miedo de que se borre la presentación, pero entiendo que hoy, lunes 6:30 de la tarde, un poco pasados, es un horario muy complejo, así que muchas gracias por estar aquí presentes. Desde ya, si quieren, pueden apagar la cámara y ponerse, no sé, a hacer recetas, cocinar para la noche. En todo caso, esta presentación va a quedar a su disposición, al igual que la literatura y que todo lo que mis contactos, lo que ustedes necesiten. Bueno, como verán, el título de la presentación es los top 3 aspectos psiquiátricos claves en cuidados paliativos. La realidad es que ese título lo pensamos con Luz y es un poco arbitrario, ¿no? Digo, los top 3 aspectos psiquiátricos, un poco lo que nos parecía a nosotros, porque también podríamos, si bien vamos a hablar, ¿no?, de insomnio, trastornos del estado del ánimo y trastornos de ansiedad, también podríamos haber hablado de delirium o haber hablado de consumos problemáticos o de suicidio. Sin embargo, me parece que estos 3 aspectos son de resorte propiamente de psicopatología o del psiquiatra o del psicólogo, cuando quizás el delirio o la fatiga u otros aspectos están en terrenos más interseccionados. Así que si les parece, vamos a ir en este transcurso de tiempo viendo algunos aspectos muy importantes y destacar que el acento está puesto en la clínica, no así quizás en la última molécula, la farmacodinámica, sino que el objetivo de esta presentación para mí es que ustedes puedan llevarse algunos aspectos que les sean de utilidad cuando tengan que asistir pacientes que estén bajo los síntomas que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, para comenzar con una pequeña introducción, algunos datos que valen la pena tener en cuenta, ¿no? Saber que los pacientes en el contexto de cuidados paliativos, no solamente con patología oncológica, ¿no?, sino también con patología degenerativa como pueden ser las demencias u otros cuadros, tienen insuficiencia renal u otras enfermedades, tienen mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos que la población general, ¿sí? Y estos trastornos psiquiátricos modulan negativamente sobre el cuadro clínico de base, ¿no?, aumentando la morbilidad, empeorando la calidad de vida, dificultando el control sintomático y, puntualmente en cáncer, aumentando la mortalidad. ¿Sí? Cuando uno ve los trastornos que están asociados, tranquilamente podemos hablar de trastornos del estado del ánimo, que quizás son los más prevalentes, trastornos de ansiedad, trastornos de adaptación, síndrome confusional, aqueria delirium, pero bueno, acuérdense que estamos en una versión un poquito desactualizada de la presentación, y otros síntomas. Digo síntomas porque también vale la pena
entender que no siempre vamos a hablar de cuadros sintomáticos puros, sino que también vamos a hablar de síntomas que a veces pueden acompañar otros cuadros, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el insomnio, como puede ser la fatiga, etc. Fíjense, Sol y Guille, que hay como mucho eco, no sé si todos tienen los micrófonos desmuteados, ¿cómo se llama? Silenciados. Si no, traten de silenciarlo porque se me complica un poco. Bueno, entonces, a pesar de la alta prevalencia e incidencia de estos cuadros, paradójicamente, suelen ser cuadros que están subdiagnosticados y por ende subtratados. Bueno, entonces acá sí les presento a nuestros top 3 del día de la fecha. A la izquierda, los trastornos de ansiedad. En el medio, el trastorno del estado del ánimo, no por orden de preponderancia, sino porque va a ser el primero que vamos a hablar, y los trastornos del sueño. Entonces, para comprender estos cuadros, la idea es hacerlo a través de Mabel, que nos va a acompañar durante esta hora y media. Mabel es una paciente que le van a ir pasando ciertas cosas y que nosotros tendremos que ir pensando cómo poder acompañarla y asistirla, ¿sí? Entonces, si me permiten, yo les voy a leer un poco sobre el caso de Mabel. Mabel es una paciente que yo estoy atendiendo particularmente ahora, me acaba de mandar un mensaje un familiar de Mabel. Mabel tiene 77 años, se encuentra cursando un periodo postoperatorio desde hace 4 meses de una hemitonsilectomía por presentar tumor de paladar blando. Tiene un performance status 1. Su equipo terapéutico se ha mostrado optimista en relación a la evolución del cuadro clínico, dado que la enfermedad ha respondido bien al tratamiento. Se evidencia remisión ad interim del cuadro oncológico, razón por la cual ya está en proceso de alta oncológica. Mabel es artista plástica, está casada con Enrique, tiene 2 hijos, Felicitas y Leandro, y 4 nietos, ¿no? Un niño y una niña por cada hijo. A su vez, tiene un grupo de amigos y amigas con quien juega al buraco y frecuentan museos todos los fines de semana. Vive en el barrio de Caballito. Si bien realiza tratamiento oncológico con buena adherencia, es en los últimos meses que empezó a presentar mayor dificultad en realizar actividades de la vida cotidiana, siente que le cuesta todo, se ha ausentado de los encuentros planeados con sus amistades, dado que se siente avergonzada de su imagen, refiere que no quiere dar lástima. Enrique comenta que ya no insiste en preparar las comidas donde evocaba a sus seres queridos los sábados o los domingos y prácticamente le da lo mismo comer cualquier cosa. Esto le llama la atención, dado que Mabel siempre fue una apasionada de la buena comida. Es a partir de esto que disminuye la ingesta, perdiendo casi 7 kilos en los últimos 45 días. Razón por la cual su médico de cabecera decidió que comience la alimentación por sonda nasogástrica para evitar mayor pérdida de peso. Curiosamente, cada vez pasa más tiempo en la cama, aunque no duerme, y Felicitas se sorprende al verla en la cama boca arriba, como mirando al techo sin decir nada. Y dice esto, Felicitas: no sé si tendrá algo que ver, pero por momentos se la ve llorosa. Cuando vienen sus nietos y nietas a saludarla, siempre me dice que le diga que no está o que está durmiendo. Y cuando no le hago caso, se enoja, se pone irritable y me dice que no ve la hora de que todo esto termine. Esto me preocupa, nos preocupa, dice Leandro. Y Leandro dice que está cada vez más quejosa, dice que le duele todo, y cuando fueron a ver a su equipo de cuidados paliativos y le hicieron todo tipo de estudios, dijeron que todo estaba perfecto, sin embargo, siempre está con que le duele algo. Si yo les preguntase a ustedes ahora, ¿qué cuadro creen que tiene luz? ¿Qué dirían ustedes? Mabel, quiero decir. Mabel, perdón. Sí, pues justo estaba viendo tu celular. No puedo decir nada. Perdón, sí, Mabel. ¿Qué le pasa a Mabel? Ánimo depresivo. Bien, o sea que alguien dijo ánimo depresivo. ¿Alguien más quiere opinar algo, decir alguna otra cosa? Anedonia. Bueno, entonces fíjense, me voy a detener aquí. Fíjense con el audio que no puedo escuchar. Ahí está. Entonces, fíjense que sin quererlo, ustedes dos han comentado 2 criterios mayores de depresión, ¿no? Entonces, claramente lo que tiene Mabel es un trastorno depresivo. Entonces, vamos a ver un poco y a empezar con nuestro top 1, ¿no? Sepamos que cerca del 60% de los pacientes con patología oncológica en cuidados paliativos presenta síntomas dentro del espectro depresivo, ¿no? Y cuando hablamos del espectro es que quizás el paciente no cumpla los criterios estrictos para hablar de trastorno depresivo mayor por el DSM, sin embargo tiene la suficiente carga sintomática para que esto le genere un impacto negativo en su calidad de vida y que suceda todo lo que hablábamos anteriormente, esto que decíamos, que modulen sobre la calidad de vida,
mayor dificultad de control de síntomas, ingreso precoz a hospice, mayor riesgo de suicidio. Fíjense que la prevalencia más o menos anual de depresión es del 7% de la población general, mientras que en pacientes oncológicos con enfermedad avanzada asciende al 38%. Esto dependiendo de las cohortes que se estudian, así como también de los criterios. Pero para que ustedes se queden como con frase importante, es que cerca del 50% de los pacientes con cáncer presentan depresión y no son adecuadamente tratados. Entonces, los invito a que miren este metaanálisis, ¿no? Este metaanálisis fue publicado en el año 2020, ¿no? En Molecular Psychiatry. Entonces, lo que se hizo fue evaluar el impacto que tiene, miren aquí abajo, esto espero que lo vean, ¿no? La ansiedad y la depresión en la mortalidad, ¿no? Esto se hizo este metaanálisis tomó más o menos 51 estudios que llevaron, más o menos, tenían en cuenta 2,5 millones de participantes. Entonces, fíjense que para todos los cánceres, ya sea de próstata, de pulmón, de riñón, hematopoyético, colorecto, aquellos pacientes que tenían trastornos depresivos y o ansiosos presentaban mayor mortalidad que no la tenían. Lo mismo pasaba con el tiempo de seguimiento, lo mismo pasaba en relación al lugar donde se hizo el estudio, lo mismo pasaba con una cuestión de género, ¿no? Entonces, un poco lo que concluye este trabajo es que aquellos pacientes que tienen cáncer y a su vez intercurren con depresión y o ansiedad tienen mayor mortalidad. Y paradójicamente, estos pacientes, se estima que el 23% de los pacientes con depresión no reciben el tratamiento efectivo que requerirían. Y acá no hablamos solamente de medicación, hablamos de un tratamiento holístico que incluye psicoterapia y, en todo caso, evaluación psiquiátrica. Y solamente el 5% presentaba ayuda profesional. Ahora, la pregunta para responder a esto no es ¿por qué los pacientes que tienen cáncer y depresión tienen mayor mortalidad? Y la respuesta descansa en 3 ejes, ¿no? Inicialmente, desde un eje biológico, sabemos que los trastornos ansiodepresivos producen una desregulación endocrinológica, favoreciendo la desregulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, con un aumento tónico del eje de cortisol, y esto lo predispone a que el paciente tenga alteración en el control de la glucemia, de la presión, entre otras cosas. A su vez, los pacientes con trastornos del estado del ánimo intercurren en tabaquismo, obesidad, consumo problemático de sustancias como el alcoholismo, sedentarismo y mala alimentación, adhieren francamente menos. Algunos trabajos dicen que la tasa de adherencia de un paciente con depresión y cáncer es 3 veces menor, aunque es muy difícil evaluar adherencia, ¿no? Porque la adherencia se evalúa en relación a consultas al médico, realización de estudios, de intervenciones, etcétera, así como también mayor requerimiento de intervenciones para control de síntomas y el riesgo de suicidio. Y acá, así como yo les decía lo de la prevalencia, otro aspecto que me gustaría que ustedes tengan en cuenta. Insisto, de vuelta, esta presentación, con todo gusto yo se las comparto, y si ustedes necesitan mayor información, cuenten conmigo para ello, ¿no? A veces, cuando uno lo podrá recordar de la facultad o de algún curso que haya tomado en salud mental, tal vez la mirada clásica de la depresión con la cual fuimos educados todos es la depresión melancólica, ¿no? La que se caracteriza, como bien nos dijeron ustedes dos, y que es la que presentaba el caso de Mabel: estado de ánimo deprimido, anedonia, que es la pérdida o la incapacidad de poder experimentar placer, sentimientos de culpa, insomnio, a pesar de que el paciente pasa gran tiempo en cama, que esto se llama clinofilia, hiporexia, ¿no? Que es la pérdida o disminución del apetito, ideación de culpa, ideación suicida, retardo psicomotor, y que por lo general son pacientes que están peor a la mañana y conforme va avanzando el día suelen mejorar. Ahora, también tenemos otros tipos de cuadros afectivos, como puede ser la depresión atípica, y atípica no es porque sea menos frecuente de presentación o que sea más rara, sino que es atípica por su forma de presentación, ¿no? En donde tenemos un paciente que quizás tiene cierta reactividad del ánimo, pero se caracteriza también por presencia de incremento de peso, lo que se llama la parálisis plúmbica, ¿no? O que aquel paciente que tiene más enlentecimiento psicomotor o que se mueve menos porque tiene el cuerpo pesado, a diferencia del cuadro anterior, tiende a estar gran parte en cama y con mucho sueño y durmiendo gran parte del día, marcada irritabilidad y el rechazo interpersonal. Entonces, fíjense que nuestra paciente, si ustedes recuerdan a Mabel, cuando se le acercaban los nietos o las amigas, enseguida se ponía irritable y rechazaba el contacto. Entonces, vean que a veces estos cuadros
pueden estar mixturados. Mi invitación es a que no se queden solamente con este tipo de dimensión, sino también pensar en otras. Digo, también hay más, pero no las voy a enunciar ahora porque primero que son de resolución por parte del especialista y por otro lado piensen que hay tratados de abordaje de depresión en cuidados paliativos, ¿no? Puedo hablar de la depresión con síntomas psicóticos, la depresión catatónica, la depresión con patrón estacional, pero yo quiero que se queden con estos dos aspectos, ¿no? Que no solamente se queden con este término. Bueno, entonces, cuando nosotros tengamos hoy por hoy, y desde hace mucho tiempo, la psiquiatría, la salud mental y la salud en general ha avanzado a pasos agigantados, sin embargo, en algunas cosas nos seguimos manejando como a principios del siglo XIX. Es decir, que hoy por hoy la psicopatología carece de un marcador biológico para poder diagnosticar depresión. Es por eso que los diagnósticos son clínicos. Y para eso tenemos que tener en cuenta, como bien dijeron ustedes, los criterios del DSM-5, que ahora los vamos a ver, considerar que el cuadro afectivo que estemos viendo no sea consecuencia de algún fármaco, de alguna sustancia como puede ser el alcohol, fármacos como la benzodiazepinas, que no estemos frente a otros cuadros, ¿no? Como por ejemplo se me ocurre el delirium hipoactivo, un paciente con alteraciones conductuales y afectivas en demencia o síntomas negativos en esquizofrenia. Y también muchas veces nosotros nos podemos asir de ciertas entrevistas estructuradas como escalas que nos pueden ayudar a poder llegar a un diagnóstico. Las escalas son la escala de Beck, la escala de Hamilton, la escala visual análoga o la escala, no me acuerdo cómo se llama el otro, es la escala HAS, que es la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, y las dos preguntas preguntando por los criterios mayores de depresión. Aquí a la derecha tienen, por ejemplo, la escala HAT, ¿no? Fíjense que una de las preguntas, la primera, habla sobre depresión y la primera sobre ansiedad y depresión y así va intercalando a lo largo de toda la escala. Esta puede ser tanto autoadministrada como heteroadministrada. Fíjense, a su izquierda tienen los criterios del DSM-5, ¿no? Como bien dijeron ustedes, el estado de ánimo deprimido por al menos 15 días y la anedonia, más los síntomas somáticos, que es pensamientos de muerte, el descenso psicomotor, la alteración cognitiva, la alteración sexual, entre otras. Y fíjense aquí, que de alguna manera es un gráfico que a mí me gusta mucho, que lo que plantea es, nos propone los criterios del DSM y los síntomas del cuadro afectivo de una manera gráfica, ¿no? Fíjense que los síntomas nucleares, tenemos el estado de ánimo deprimido y la anedonia, que es la pérdida de interés o la incapacidad de poder percibir interés, y todos los síntomas satélites, que tenemos la culpa y la irritabilidad, las alteraciones en el sueño, la presencia de conducta suicida, la alteración en el peso. Fíjense que puede ser hacia el alza o hacia la baja, ¿no? Pensando el cuadro afectivo que tenga la paciente, el retraso psicomotor, alteración en la concentración, que serían los síntomas cognitivos en la depresión. Bueno, entonces, una vez que nosotros, vamos a decir, hicimos un diagnóstico del cuadro afectivo, la idea es decir, bueno, ¿cómo lo abordamos, no? Entonces, la manera cabal de realizarlo es de alguna forma siguiendo una lógica terapéutica. La primera tiene que ver en relación a la intensidad del cuadro. En aquellos cuadros de intensidad leve, lo primero y en realidad lo que siempre debemos hacer en todos los cuadros es tratar de trabajar en el paciente en sus hábitos higiénico-dietéticos. Quiero decir, regular sus patrones de sueño, fomentar que el paciente haga actividad física, mejorar la dieta, tratar de tomar una actitud de prescriptiva, es decir, ver qué medicaciones está tomando, cuáles se pueden omitir o cuáles se pueden optimizar, favorecer que el paciente deje aquellos hábitos que son insalubres, como el hábito tabáquico, que lo vimos anteriormente, o el consumo problemático de alcohol, e iniciar psicoterapia. Por lo general, la psicoterapia que más nivel de recomendación y evidencia tiene es la psicoterapia de tipo cognitivo-conductual. Sin embargo, según el cuadro, podemos recomendar distintos tipos de abordaje. Ahora, cuando esto resulta insuficiente, sí, la intervención radica en la intervención psiquiátrica, psicofarmacológica, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y en caso de que esto no funcione o no lo haga del todo, creo que hasta aquí es donde ustedes por lo general tienden a pensar. Mi idea es poder proponerles una herramienta más que tengan a su disposición para cómo proseguir trabajando cuando de pronto, una vez que ustedes iniciaron una terapia antidepresiva, no han encontrado la respuesta terapéutica que estaban buscando en sus pacientes. Por otro lado, siempre hablando de trastorno depresivo, les
Me están escuchando, ¿verdad? Porque yo no escucho nada, pero entiendo que me van Sí, escuchando, sí, ¿verdad? estamos escuchando. ¿Se entiende, Luz, lo que estoy diciendo o es muy complejo? Perfecto. Bueno, lo que yo les quería proponer es que, fíjense, esto sería eutimia y adecuada funcionalidad, ¿no? Sería que un paciente que no está atravesado por un trastorno del estado del ánimo. La visión clásica de los trastornos del estado del ánimo, en este caso la depresión, es, viene un paciente más o menos con adecuada funcionalidad y eutímico y de repente se deprime, empieza un tratamiento, mejora y se recupera. Ahora, lo que yo les propongo, amparándome en las guías hechas por la Sociedad Australiana y Neozelandesa de Trastornos de Estado del Ánimo, los invito a que ustedes, cuando estén frente a un paciente que tenga sintomatología de la serie anímica, puedan disecar el caso en tres esferas: la esfera de la actividad, de la cognición y de la emoción, que sería del ánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos pacientes quizás no se deprimen de esta manera, como todo o nada, sino que empiezan, por ejemplo, primero con retardo psicomotor, que no quieren ir al trabajo, o que, por ejemplo, tienen más síntomas cognitivos, y quizás el síntoma afectivo es lo último que desmejora. Y lo mismo sucede con la recuperación. Entonces, a la hora de diagnosticar un cuadro afectivo, siempre evalúen no solamente el dominio afectivo, que es el ánimo y la anedonia, sino cómo viene su funcionamiento cognitivo, cómo viene su actividad, la interacción interpersonal, entre otras cosas. Bueno, y entonces aquí les propongo y les comparto el último consenso argentino sobre el diagnóstico y tratamiento de los trastornos depresivos mayores, incluso resistentes, que son los mismos fármacos y las mismas estrategias que están en diferentes, avaladas por diferentes asociaciones de psiquiatría, en el abordaje de los cuadros afectivos, inclusive en pacientes con enfermedades crónicas avanzadas. Estos son todos los fármacos que ahora los vamos a ir viendo uno por uno para su mejor entendimiento, ¿no? Entonces, fíjense, todos estos que están aquí son los antidepresivos que son de utilidad para el abordaje de un trastorno depresivo. Siempre depresiones monopolares. Entonces, recordarán ustedes que tenemos los ISRS, que fíjense que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. La serotonina, el diminutivo es, o la sigla, la abreviatura es 5-HT, ¿no? Entonces, aquellos fármacos que inhiben este transportador, los ISRS, sabemos que son el citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, fluvoxamina, sertralina y paroxetina. Después tenemos los duales, ¿no? Los duales más clásicos que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la duloxetina, la desvenlafaxina, la venlafaxina. Y después también tenemos aquellos fármacos que inhiben la recaptación de dopamina y noradrenalina, que lo único es el bupropión. Tenemos los tricíclicos, que tienen el mismo mecanismo de acción que los ISRS, ¿no? Inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina, en suma a un antagonismo alfa-1, H1 y M1, que esto y aparte de otra estructura molecular, pero estos bloqueos son los que le dan el perfil de tricíclicos también, y a su vez son los que se asocian a mayor cantidad de efectos adversos, como es síntomas anticolinérgicos y las propiedades proarrítmicas que pueden llegar a presentar. Y después tenemos, ¿sí?, algunos fármacos que no sé si ustedes los conocerán, pero que han tenido una reciente aprobación para el abordaje de los trastornos depresivos por la FDA y por diferentes asociaciones, que son la vortioxetina y la vilazodona, que lo que hacen es, la vilazodona en este caso es un agonista, al margen de funcionar como un ISRS, a su vez lo que hace es agonista parcial 5-HT1A, y mientras que la vortioxetina es una agonista total. Esto lo que se asocia es a un perfil procognitivo mejor y a una disminución de los efectos adversos de índole sexual. Entonces, volviéndonos ante nuestro paciente que está cursando un trastorno depresivo, uno tiene que tener quizás un abordaje asertivo en la hora de elección de un psicofármaco, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde un perfil clínico, aquellos que tienen menor efecto adverso sexual, debemos pensar, como dijimos, en la vortioxetina, en la vilazodona, en la mirtazapina, por ejemplo, porque no es un inhibidor de la recaptación de serotonina, y el bupropión, porque directamente, como dijimos, funciona como una inhibición de la recaptación de noradrenalina y dopamina. Los que menos aumentan del peso son los ISRS y los duales. Los que menos sedación producen, que a veces es un fenómeno que nosotros
queremos tener en cuenta por la polifarmacia que tienen nuestros pacientes, más aún cuando consumen opioides, que son el bupropión o la fluoxetina, y los que menos efectos adversos cardíacos tienen son los ISRs, ¿no? Y aquí algunas perlas a tener en cuenta a la hora de tener que prescribir algunos fármacos según las características de nuestro paciente, ¿no? Aquel paciente que tenga sintomatología de la serie ansiosa, considerar los ISRS o los duales, aquellos con alteraciones cognitivas, como les decía, por este antagonismo 5-HT1, hablábamos de la vortioxetina o también de la duloxetina. Aquellos pacientes con dolor de tipo neuropático, podemos pensar en duales como la duloxetina, los tricíclicos. Aquellos pacientes que tengan fatiga, ¿no? Pensar en bupropión o algún otro activador, como puede ser la venlafaxina o la fluoxetina, ¿sí? Y aquellos pacientes que tengan síntomas psicóticos, combinar con antipsicóticos. Ahora miren esto. Esto es casi una presentación de psiquiatría avanzada, pero de vuelta, mi idea es que ustedes puedan llevarse información que sea de utilidad, ¿no? Supongamos que se les presente esta paciente que yo les presenté recién, ¿no? Fíjense que acá tiene el ánimo normal, eutimia, empieza a perder estado de ánimo hasta que entra en una fase depresiva y lo consultan a ustedes, ¿no? Iniciamos todas las actividades y las acciones previas y de repente llegamos al diagnóstico de depresión, razón por la cual comenzamos un tratamiento. Bien sabemos que todos los antidepresivos, pero bueno, tomemos los ISRS como droga patrón, tienen una latencia de respuesta de más o menos, ¿se acuerdan que hablamos siempre de 3 semanas, 2 semanas a dosis plena en comenzar a hacer efecto? Porque es el tiempo que tarda la recaptación de serotonina en comenzar a hacer efecto en biofase. Sepan ustedes que todos los psiquiatras, cuando comenzamos a asistir a un paciente con un trastorno depresivo, bueno, al menos como yo lo consigo y como le enseño a mis alumnos, siempre uno divide el episodio afectivo en 3 fases, ¿no? La fase aguda, que son los primeros 3 meses, la de continuación, que es del 4.º mes al 9.º mes, y la fase de mantenimiento, que es al año. Cada fase, ya sea la aguda, la de continuación y la de mantenimiento, nosotros nos planteamos un objetivo y una meta. ¿Qué quiero decir? La meta de la fase aguda es que el paciente llegue a la eutimia, es decir, que remita el episodio. Y el objetivo primero es que tenga una respuesta, es decir, que el paciente mejore un 50% medido por escalas y que no tenga recaídas, es decir, que tenga una caída en estado de ánimo. En la fase de continuación, nuestro objetivo es que el paciente mantenga la eutimia y que no tenga recaídas, y la de mantenimiento es que nosotros al año le podamos quitar la medicación y que no tenga recurrencias, es decir, nuevos episodios. Ahora bien, ¿qué pasa? Y esto es un poco el final o el colofón de esta primera parte, que es bastante importante. No siempre nosotros logramos que el paciente remita. Algunos pacientes tienen respuesta, pero no remisión, respuestas parciales, remisiones parciales o recaen. A pesar de que nosotros ahora hayamos prescrito una medicación y que haya funcionado, o muchas veces el paciente llega a una remisión pero tiene una recaída. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué hacer, no? Entonces, esto es un poco lo que yo les decía, que también me gustaría que tengan estas herramientas que ya son un poco más de psiquiatría avanzada, pero que muchas veces las van a poder utilizar a sabiendas de que no todos los equipos en donde ustedes trabajan son equipos completos y tengan fácil acceso a un profesional psiquiatra de la salud mental. Entonces, cuando de repente nosotros vemos que un paciente no alcanza la remisión, o tiene respuestas parciales, o tiene múltiples recaídas, a pesar de haber hecho un tratamiento por al menos 6 semanas con 2 fármacos antidepresivos de grupo distinto, podemos hablar de que estamos frente a un paciente con depresión resistente. Entonces, ahí la pregunta que viene es, no aumentar más el antidepresivo o no cambiar de sertralina por paroxetina, porque no va a funcionar, o al menos eso dice la evidencia, sino qué estrategias utilizar para ayudar a otros pacientes a que puedan volver acá o llegar. Entonces, fíjense, este es el mismo consenso, pero yo les pido que vean cuáles son. Lo que hacemos ahora es estrategias de potenciación. Quiero decir, ¿con qué podemos potenciar nuestros antidepresivos? Van a ver que hay muchas drogas que para ustedes les van a parecer que son de alguna manera muy ajenas a ustedes y que no se sientan acostumbrados a manejarlas y no tienen por qué hacerlo, pero van a ver que hay muchas que las usan diariamente. Miren la quetiapina, miren la risperidona, miren el aripiprazol. Digo, quizás litio no, porque es un manejo muy especialista, pero sepan que ante un paciente que de repente no responde o responde parcialmente o tiene múltiples recaídas,
pensar en un esquema de potenciación y cuando lo usen, fíjense las dosis, quetiapina de 15 o 25 o 300 miligramos, risperidona, aripiprazol, que son moléculas que ustedes están acostumbrados a utilizar, o mismo lanzapina, que tiene un segundo nivel de recomendación, pero más que nada por el efecto metabólico, no por la eficacia. Digo que son medicaciones que ustedes pueden utilizar y considerar cuando de repente vean que el cuadro no mejora con las intervenciones que ustedes realizaron. Por último, en lo que tiene que ver con los trastornos del estado del ánimo, esta disciplina me pareció interesante, no sé si llegan a ver, voy a correr de vuelta esta pestañita porque no sé si lo veían. Fíjense que otro gran factor a tener en cuenta, más desde la preocupación que lo real a mi criterio, son las interacciones, ¿no? Y cuando uno piensa qué interacciones podemos tener en cuidados paliativos a la hora de prescribir antidepresivos, la primera que uno tiende a pensar es el riesgo de síndrome serotoninérgico. Ahí está. Más que nada en aquellos pacientes que utilizan opioides con perfil serotonérgico, como puede ser el tramadol y la metadona. Recordemos que aparte del agonista MU y demás, estos dos opioides inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, razón por la cual, más que nada con el tramadol, que es una molécula que es una prodroga que sí para activar se necesita un primer paso hepático y la conversión es por el citocromo CYP2D6. Si nosotros tenemos este citocromo bloqueado, como puede ser, por ejemplo, la fluoxetina o la paroxetina, impedimos la conversión a este metabolito activo y el tramadol tiene más acción serotonérgica que el nortramadol, que es aquella medicación que tiene más efecto analgésico y este puede potenciar el riesgo a síndrome serotonérgico. Y otra interacción a tener en cuenta es el tamoxifeno, ¿no? Recuerden que el tamoxifeno es una medicación que se da en aquellas pacientes con antecedentes de cáncer de mama receptor estrogénico positivo, es un modulador que, al igual que lo que pasa con el tramadol, para convertirse en endoxifeno, que es la droga activa, requiere de un paso hepático, que muchas veces puede estar bloqueado con paroxetina o fluoxetina. Hay estudios que muestran que en aquellas pacientes que tomaban estos fármacos, es decir, los antidepresivos con tamoxifeno, la concentración de esta medicación fue menor, razón por la cual se contraindica el uso de paroxetina y o fluoxetina en aquellas pacientes que tomen tamoxifeno. ¿Siguen hasta acá, Luz? ¿Podemos seguir? ¿Hay alguna pregunta? Que pueden Había ir algunas manos levantadas, pero después la bajaron. No sé si se equivocaron o querían preguntar algo. Yo ahí ¿O escribí se en el quieren ir chat ya? que pueden ir escribiendo las preguntas. Si hay alguna pregunta, yo te la voy acercando. ¿Te parece, Alejo? Sí, o si no, las podemos dejar para el final. Yo creo que Dale. vamos a tener cierto tiempo y podemos volver. Dale, dale. Entonces, bueno, si les parece, aquí cerramos con el top 1 para dar paso, siempre acompañadas de Mabel, de la siguiente presentación, ¿no? Así que permítanme que les siga contando cómo sigue Mabel. Luego de haberlo consultado, mejoró mucho, empezó a tomar la medicación todos los días, tal como usted se la prescribió, volvió a salir con sus amigas, recuperó peso y la casa familiar nuevamente comenzó a llenarse de gente los fines de semana y el humo sale de la parrilla casi todos los domingos. Pero, al sentirse mejor, dejó la medicación y ahora comenzó a presentar nuevamente malestar, pero esta vez diferente a la anterior. Se la nota cada vez más preocupada, monotemática, destaca que se siente que la muerte la está merodeando a pesar de que sus estudios imagenológicos arrojan buenos augurios, se encuentra en plan de retiro de la sonda nasogástrica porque aumentó de peso, duerme poco, tiene miedo a todo. Más aún, no quiere hacer un viaje propuesto para estas vacaciones de invierno para celebrar su buen estado de salud, dado que le preocupa sentirse mal y que le pase algo en las vacaciones y no tener a quién recurrir. Esta sensación es curiosa, dado que ahora se encuentra en el mejor momento físico y de salud desde que comenzó el tratamiento. Le ha pasado en 2 oportunidades, me comentaba Enrique, que antes desde la cena empezó a gritar sintiéndose que se moría, se agarraba el pecho y que le faltaba el aire. Ahí nomás llamé a la ambulancia, decía Enrique, vinieron los médicos, le hicieron estudios y le dijeron que estaba todo bien, tomó una pastilla chiquitita que se puso abajo de la lengua y enseguida se estabilizó. Entonces, si yo les preguntase en esta parte, ¿qué le pasa a Mabel ahora? Ahora es un trastorno ansioso depresivo. Muy bien. Quizás depresivo no tanto porque vimos que el ánimo estaba bien, pero está con un cuadro de ansiedad, ¿no? Estoy de acuerdo con la compañera, con la colega. Entonces nosotros sabemos que la ansiedad
Es un cuadro normal, es una emoción psicológica básica, adaptativa, ante una sensación de amenaza. Ahora, muchas veces esa presencia se sostiene en el tiempo, sostiene una mala adaptación y se transforma en un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y se acuerdan que cuando hablábamos de trastornos depresivos, que había síntomas nucleares, ¿no? Que eran, ¿se acuerdan? El estado de ánimo depresivo y la anedonia. En la ansiedad tenemos síntomas nucleares que es el miedo, la preocupación, y hay otros síntomas que ahora vamos a ver un poquito más. Fíjense, para el DSM-5, estos son todos los trastornos de ansiedad. Yo subrayé estos dos porque son los que, por lo generalmente, más vemos en cuidados paliativos en suma a este que es el trastorno de ansiedad no especificado, ¿no? Aquel que quizás no cumple todos los criterios para hablar de un trastorno puntual. Entonces, dentro de las presentaciones tenemos el trastorno de pánico, que es un poco lo que le pasa a Mabel, ¿no? Que es esa crisis que dura de 10 a 15 minutos, donde hay taquicardia, palpitaciones, sensación de ahogo, muerte inminente, sudoración, hasta puede haber temblores y desmayos. Y después tenemos aquel que tiene quizás un componente más psicológico, digo, esto lo digo yo para que sea más gráfico, ¿no? Que se caracteriza por la presencia de preocupación excesiva, presencia del 6 meses, ¿no? Y que, imagínense, el paciente lo que todo el tiempo siente es la sensación de miedo, de que algo malo va a pasar y que no tiene ninguna herramienta dentro de su background cognitivo para poder hacer frente a esa situación. Y a su vez, todo cuadro de ansiedad tiene síntomas somáticos, cognitivos y conductuales. Vamos a eso. Entonces, así como yo les propuse, cuando piensen en un trastorno del estado del ánimo, hacer esa disección sintomática entre actividad, cognición y emoción, cuando hablemos de trastornos de ansiedad, también sería bueno que ustedes puedan hacerlo de una manera dimensional, es decir, considerando los síntomas somáticos, que son todos disautonómicos a predominio de una descarga simpática, ¿no? Como alteración del ritmo cardíaco, falta de aire, opresión torácica, molestias gástricas, mareos, cefalea, tensión muscular, cognitivos, que esto lo habrán visto muchas veces, ¿no? Que es el catastrofismo, como le pasaba a esta mujer, ¿no? La sensación de que algo malo va a pasar y va a pasar siempre, que no va a poder hacer nada para detenerlo, magnificar lo negativo por sobre lo positivo, miedo a volverse loco, sensación de indefensión. Y acuérdense que la cara conductual de la ansiedad es la evitación y el aislamiento, ¿no? Perdón, la evitación y la dependencia. Entonces, fíjense que en esta paciente, ¿no? Por miedo a que me pase algo en las vacaciones, ¿qué hago? Evito, no voy. O voy, sí, solo sí, viene mi equipo de Palcare a acompañarme en el viaje, ¿no? O sea, ahí tienen la dependencia. Esto se ve en diferentes escenarios clínicos. Por eso, muchas veces, los síntomas son más fáciles de abordar, ¿no? Los síntomas físicos o cognitivos, pero estos son los que requieren más tiempo y más creatividad a la hora del abordaje. Bueno, esta filmina a mí me gusta mucho para que ustedes vean, ¿no? Que si neurobiológicamente, para que podamos entender después la terapéutica, el circuito que está afectado de la ansiedad por lo general es el circuito córtico-amigdalino, ¿no? Donde tenemos a la amígdala, al hipotálamo y a la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, de alguna manera estos pacientes lo que tienen es una sensación de miedo exagerada, ¿no? Que a su vez tiene su repercusión endocrinológica, como pasaba en la depresión con aumento de cortisol, ACTH, etcétera, ¿sí? Y toda la activación autonómica simpática que hace que tengan síntomas como taquicardia, palpitaciones, falta de aire y demás, ¿no? Y que a veces se confundan esos síntomas con progresión de enfermedad cuando en realidad lo que estamos viendo es la presencia de síntomas somáticos de ansiedad. Por lo general, los más prevalentes y frecuentes de ver es la disnea, ¿no? Entonces, vamos de vuelta a estos cuadros que a mí tanto me gustan. Fíjense, TAG sería el diminutivo de trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico. Fíjense una cosa. El síntoma nuclear del trastorno de ansiedad es el miedo y la preocupación y todos los síntomas accesorios que es la activación. Imagínense una persona que está todo el tiempo con miedo, con sensación de que se va a morir o que le va a pasar algo, probablemente no descanse, la falta de descanso repercuta en su fatiga, esto en la concentración, esté más irritable y demás. Mientras que el paciente que tiene un ataque de pánico, el miedo que tiene es que en cualquier momento le agarre una de estas crisis, que tenga preocupación y piense todo el tiempo cómo evitarlas. Entonces fíjense que también esto conlleva a una activación constante. Si yo les muestro esto, verán que todos estos síntomas, ¿a qué se parecen mucho?
alteración en el sueño, la concentración, en el apetito, fatiga. ¿A qué se les parece? ¿Nadie se le ocurre nada? Miren esto, ¿eh? Los síntomas igual del trastorno depresivo. Excelente, claro, claro, exactamente, muchas gracias. Y por eso, fíjense que los trastornos de ansiedad se tratan con antidepresivos, porque la sintomatología es la misma. Quizás algún paciente, el epifenómeno clínico va más sobre lo afectivo, mientras que otros va sobre la preocupación y el miedo. Pero les pregunto a ustedes, una persona que tiene miedo todo el tiempo que le va a ir mal, a que se va a morir, a que está indefensa, ¿cómo va a estar su ánimo? Probablemente esté mal, o seguramente va a estar mal, o aquella persona que se la pasa todo el tiempo preocupada porque va a tener un ataque de pánico. Difícilmente esté feliz, o contenta, o que tenga una capacidad plena para poder disfrutar. Por eso la comorbilidad entre cuadros afectivos y cuadros ansiosos es tan alta. En lo que tiene que ver con el abordaje es igual que en depresión, ¿no? Inicialmente, bregar porque el paciente tenga una mejor calidad de vida, es decir, restringiendo aquellos factores higiénicos y dietéticos que lo puedan llegar a perjudicar. Hablo del consumo de alcohol, tabaco, alimentación, mala alimentación, etcétera. Abordaje psicoterapéutico, y en tanto y en cuanto la sintomatología sea ya de moderada a severa, la indicación sí descansa en tratamientos combinados, ¿no? Que es farmacoterapia y psicoterapia. Ahora miren, estos son todos los fármacos que utilizamos los psiquiatras para abordar trastornos de ansiedad, ¿no? ISRS son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los duales, ¿no? Como la venlafaxina, benzodiazepinas, gabapentina y pregabalina, otros antidepresivos como la mirtazapina y trazadone, antipsicóticos atípicos como la quetiapina. Este no. Entonces, fíjense, si hablamos de los ansiolíticos, ¿no? Las drogas patrones de la ansiolisis son las benzodiazepinas, ¿sí? Acuérdense que en nuestra población en particular, es decir, los pacientes en cuidados paliativos, son fármacos que, y por lo general en psiquiatría también, que se utilizan por corto tiempo porque tienen un perfil de efectos adversos interesantes a tener en cuenta, ¿no? Acuérdense el riesgo de ataxia, disartes, alteraciones cognitivas, y en pacientes que utilizan altas dosis, con otras enfermedades concomitantes y en adultos mayores, son fármacos que pueden ayudar a producir síndrome confusional. ¿Sí? Sí hay trabajos que muestran que, por ejemplo, que para aquellos pacientes, dije aquellas pacientes porque está hecho en cáncer de mama este trabajo, que tenían cuadros de ansiedad, náuseas y vómitos previo a la radio y quimioterapia, mejoraban con alprazolam, ¿no? O con benzodiazepinas. Entonces, más que nada, sabemos que son fármacos que podemos utilizar, pero sí utilizarlos por poco tiempo, por lo general no más de 8 semanas, a la menor dosis posible, y siempre ir revisando la dosis y viendo el esquema. Fíjense, entonces acá tenemos algunas características de las benzodiazepinas. Acordémonos que son moduladores de la acción GABAérgica de todas las unidades GABA. Esto hace que disminuya la sintomatología ansiosa y tienen efectos ansiolíticos, hipnóticos, muy relajantes y anticonvulsivantes. Según cada fármaco, algunos tendrán más perfil hipnótico, más ansiolítico, etc. Si recordemos los efectos adversos que tienen, ¿no? Que es sedación, alteraciones cognitivas, incoordinación motora, incoordinación en la marcha, alteraciones cognitivas, así como también riesgo de depresión respiratoria cuando se combina con otros fármacos, que pueden producir tolerancia, es decir, que tengamos que necesitar mayor cantidad de dosis para lograr un efecto terapéutico, dependencia física, y que cuando lo discontinuamos abruptamente pueda haber ansiedad de rebote o insomnio de rebote. Perdón, cuando hablas de potencia, ¿con respecto a qué? ¿A la ansiedad o a otra Sí, cosa? sí. Ahí voy a Potencia eso. sobre ansiedad. Sí, mira esto. Fíjense. Esta es una filmina que también me interesaría que la tengan en cuenta. Yo les propongo mi regla mnemotécnica, que es caldo, ¿no? Clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam y oxazepam. Fíjense las equivalencias. Clonazepam 0,25 equivale a 0,5 de alprazolam y a 1 de lorazepam. Es decir, que a veces cuando uno no tiene en cuenta esto, uno dice, bueno, toma 0,25 de clonazepam, no dice, bueno, no toma nada. Y si uno dice, no, toma 1 miligramo de lorazepam, dice, toma un montón. Y fíjense que son dosis equivalentes, en lo que respecta a la ansiolisis, ¿no? Diazepam, 5. Ahora, ¿qué pasa?
Por ejemplo, ¿no? El diazepam es un fármaco que es muy liposoluble, ¿no? Razón por la cual hace efecto muy rápido, pero tiene muy poca potencia. Entonces, ¿qué pasa? Quizás el paciente es una medicación que se utiliza más que nada para bajar la ansiedad y así como también tiene efecto sedativo. El tema es que como tiene una vida media muy larga, más de 30 horas, el paciente puede acusar estar somnoliento o sedado gran parte del día. Entonces, tengan en cuenta estas potencias a la hora de prescribir los fármacos, ¿no? Acá tienen el rango de dosis de cada una, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, las dosis de diazepam son de 5 a 10 miligramos, ¿no? Que es un poquito, que equivale más o menos a 0,5. ¿Por qué? Porque el perfil que tienen es que se acumula tanto y tan rápido que después el paciente quizás genera ansiolisis, pero reporta gran cantidad de efectos adversos. Otro fármaco que yo les había comentado, no sé si se acuerdan acá, ¿no? Que era, dijimos, la pregabalina y la gabapentina. Son otros fármacos que han conseguido hace no tanto tiempo la aprobación para uso de trastorno de ansiedad generalizada más que nada, pero no porque interactúen con el canal GABAérgico como lo hacen las benzodiazepinas, sino por otro mecanismo. Lo que hacen es disminuyen la disponibilidad de transmisores excitatorios por otro mecanismo que es el bloqueo de canal de calcio. Eso también les da efectos analgésicos, ansiolíticos también y antiepilépticos, ¿sí? Y a diferencia de las benzodiazepinas, producen menos efectos adversos en lo cognitivo. Entonces, fíjense, también esta filmina me gusta mucho porque es bastante gráfica, ¿no? Acá tenemos a nuestro farmacólogo, nuestro farmacéutico, ¿no? Con todos los fármacos que nosotros podemos dispensar a la hora de tratar trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces tenemos antidepresivos, benzodiazepinas, duales. Estos son agonistas del receptor alfa-2 ligando, que sería la pregabalina y la gabapentina, mirtazapina, terapia cognitiva conductual, y también podemos utilizar quetiapina como antipsicótico atípico. ¿Pero qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos un paciente como el que teníamos recién con una presentación de un trastorno de ansiedad generalizado o trastorno de pánico, nadie va a sugerir que le demos quetiapina como primera elección, sino un ISRS y una benzodiazepina hasta que el cuadro se estabilice. ¿Me explico lo que quiero decir? No sería de buena práctica indicar quetiapina de primera línea. Sí, lo que vale la pena destacar es que muchos pacientes no tienen remisión ad integrum del cuadro. Es decir, quizás el paciente mejora su cuadro ansioso, sin embargo, después persiste con insomnio o persiste, no lo sé, con algún otro síntoma. Entonces, ahí sí quizás podamos pensar en la combinación farmacológica y ahí sí es donde quizás podamos pensar en potenciar con algún antipsicótico o con pregabalina o con mirtazapina, ¿sí? Bueno, y ya llegando al final, vuelve Mabel y esta vez le dice, en el medio de la noche, le dice, ¿otra vez no podés dormir? Pregunta Enrique. Mabel dice, no, ¿podés creerlo? Pero si te quedaste dormida viendo la serie como siempre. Mabel dice, sí, pero no sé qué me pasa. Hay días en que me despierto como 3 veces durante la noche y después me duermo. Sí, ya sé, dice, como hoy que te despertás y te pones a hacer ruiditos hasta que me despertás. ¿Me dejás seguir? Dice Mabel. Te quiero terminar de contar. Hay otras veces que directamente me despierto a las 4 de la mañana y no hay caso para que vuelva a dormir. Ya probé contando ovejitas, tomando leche, té de tilo, le aflojé al café y hasta le saqué el peluche a la nena. Pero la cosa sigue igual, ¿no? Entonces, lo que vemos es que Mabel ahora está teniendo una alteración en el sueño, ¿no? Entonces, acá tenemos el trastorno de insomnio propuesto por el DSM-5, ¿no? Que lo que propone es un despertar pronto por la mañana o más temprano de lo que se quiere, un despertar intermitente, o aquellas personas que tienden a tener dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Que al menos suceda 3 veces a la noche por semana, por mínimo 3 meses. Esto sería cuando hablamos del insomnio como un síndrome. Pero muchas veces pasa que los pacientes no cumplen todos estos criterios, es decir, quizás duermen mal una noche o duermen mal 3 noches durante un mes, no siempre entendido el insomnio como un trastorno, sino como un síntoma. Por eso yo les ponía esto en la primera filmina. Ahora, fíjense que cerca del 50% de las personas que se consultan por sueño responden que tienen problemas para dormir, mientras que el 30% le menciona a su médico de manera activa que lo tiene. Es decir, que es un cuadro que más tendremos que ir a la búsqueda o al acecho más que esperar que un paciente nos lo diga de manera espontánea. Entonces, fíjense estas clasificaciones, no se asusten, pero es para que, por darle un poco de nombre, ¿no? Entonces, de todos los trastornos del sueño, tenemos a las hipersomias, el paciente que
pasa gran parte del día durmiendo, las disomnias, donde la principal es el insomnio, que puede ser de mantenimiento, de conciliación o de despertar precoz. Podemos tener síndrome de apneas del sueño, trastornos en el ritmo circadiano, ¿sí? Por ejemplo, si yo me fuese a Japón o a donde fuera, que después me cuesta dormir porque se alteró mi ritmo circadiano. Las parasomnias, no me quiero meter mucho acá, pero que tenemos algunas que están asociadas al sueño REM y otras no, que tenemos también el sonambulismo y el terror nocturno. Esta es la clasificación clásica de la Asociación Internacional del Sueño. Y después tenemos algunas que quizás es más clínica, que la podemos comprender porque la vemos todo el tiempo en nuestra práctica clínica, ¿no? Aquel paciente que tiene un insomnio primario, como que hablábamos recién, o aquel paciente que tiene insomnio secundario porque tiene dolor, algún síntoma somático, algún trastorno psiquiátrico como ansiedad y depresión, o que puede estar, por ejemplo, secundaria a fármacos, como puede ser algún estimulante o corticoides, ¿no? Entonces, de vuelta, sabemos que la persona que duerme mal tiene más fatiga, tiene alteración en el estado del ánimo, mayores síntomas de la serie ansiosa, serie depresiva, alteraciones cognitivas, entre otras. Y esto también impacta directamente en el control sintomático. Sí sabemos que hay algunas sustancias como fármacos, como alcohol, tabaco, de vuelta corticoides, psicoestimulantes, algunos antidepresivos, antialérgicos y demás que pueden producir estos cuadros, y hay algunas enfermedades médicas o síntomas mal controlados, que no me voy a poner a enumerar uno cada uno, sino que cada uno piensa uno de ellos, que puede producir esto. Hasta incluso algo tan nimio como puede ser el prurito, ¿no? Que el paciente no duerme. Entonces, siempre de vuelta, en lo que tiene que ver con el tratamiento, siempre bregar por las intervenciones no farmacológicas, no, lo que son lo que es la higiene del sueño, ¿no? Tratar de que el paciente se duerma siempre al mismo día, perdón, a la misma hora, en el mismo lugar, evitar las siestas, evitar los estimulantes después del mediodía, más que nada el café o el mate, evitar que el paciente tenga gran cantidad de horas en la cama, entre otras, ¿no? Y ahora, cuando esto no funciona, sí tenemos todo de alguna manera, un grupo de fármacos que podemos utilizar para el abordaje de esta entidad, ¿no? Este cuadro Ibarmey, que a priori da miedo verlo, pero van a ver que es muy sencillo de entender, ¿no? Fíjense que estas son todas las medicaciones que han sido aprobadas para el manejo del insomnio, ¿no? Las benzodiazepinas, hipnóticos no benzodiazepínicos, algunos fármacos que se prescriben de forma off-label, ¿no? Y ahí vemos cuáles son, ¿no? Entonces, dentro de las benzodiazepinas, fíjense que las únicas que están aprobadas para el insomnio, que paradójicamente no están en la Argentina, es el triazolam, el temazepam y el estazolam. Sin embargo, hay muchas benzodiazepinas que se utilizan off-label, como son las que usamos siempre, ¿no? El lorazepam, clonazepam, alprazolam y diazepam. Dentro de los hipnóticos no benzodiazepínicos, zolpidem, esopiclona y zopiclona, ¿sí? Fármacos que usamos off-label, es decir, que son fármacos que no se han diseñado para el tratamiento del insomnio, sin embargo, por algún mecanismo en particular que es de nuestro interés, los utilizamos para el abordaje del sueño, o mejor dicho, del insomnio, como puede ser, por ejemplo, la mirtazapina, el trazodone, algunos antipsicóticos como la quetiapina, la levomepromacina y la olanzapina, ¿sí? Y después tenemos otros fármacos que pueden ser, por ejemplo, la melatonina, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces, hay pocos trabajos, esto es una guía de sueño que se publicó hace un año, ¿no? Que hay pocos trabajos y ensayos aleatorizados de sueño contra placebo a largo plazo, ¿no? Y muy pocos que comparen uno contra otro. Lo que sí, varios estudios concluyen que la esopiclona, que acuérdense que es, acá tenemos, ¿no? Es un hipnótico no benzodiazepínico, también conocido como droga Z, es una de las más eficaces, y esta medicación que es el lemborexant, que es un inhibidor del receptor de orexina 1 y 2, que no está en Argentina. Así que vamos a enfocarnos en esta, que es un fármaco que ustedes pueden utilizar. Y a su vez también hay algunos fármacos que se utilizan de manera off-label, es decir, por fuera de indicación, que han resultado de utilidad en algunas cohortes seleccionadas, como son nuestros pacientes, en donde hay algunos otros síntomas y que han resultado ser medicaciones eficaces y seguras, ¿sí? Entonces, para el insomnio de conciliación, algunas benzodiazepinas, pero puntualmente estos dos, ¿sí? Zolpidem y esopiclona. Y para el insomnio de mantenimiento, de vuelta, esopiclona, zolpidem y doxepina, que está en Argentina. La doxipina es un antidepresivo tricíclico que se prescribe a dosis muy bajitas, ¿sí? Acuérdense que la esopiclona, que es un hipnótico no benzodiazepínico, igual que el zolpidem, tiene una vida media más larga que las no benzodiazepinas, por eso se usa tanto para el insomnio de conciliación y mantenimiento, y la dosis está entre 2 y 3 miligramos. El zolpidem tiene una vida un poquito más corta,
¿sí? Y acá se venden preparaciones de 10 miligramos y hay una liberación controlada de 12,5 miligramos y de 6,25. Y la doxepina también se vende acá en Argentina y la dosis que se vende es de 3 miligramos. Por lo general, el rango de utilización está entre 3 y 6 miligramos, ¿sí? Entonces, la realidad es que los hipnóticos Z, ¿no? Las drogas Z, como son la zopiclona, la isopiclona y el zolpidem, son drogas que han mostrado una igual eficacia en lo que tiene que ver en el sueño del paciente, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Que los estudios comparativos que comparan benzodiazepinas con drogas Z no muestran diferencia en lo que tiene que ver la cantidad de horas dormidas, el inicio de acción, pero sí lo que se ha visto es que los pacientes tienen menores efectos adversos reportados, ¿no? O sea, menor sensación de pesadez al otro día, menores problemas motores, menores problemas cognitivos, mucho menor riesgo de tolerancia y dependencia, razón por la cual esto es una razón suficiente para poder prescribirlas o sugerirlas de primera elección frente a las benzodiazepinas, ¿sí? Y fíjense también esto, que me parece interesante para que se lo lleven como información interesante, es que la isopiclona es el único fármaco, ¿no? Que la FDA no solamente tiene aprobación para el insomnio a corto plazo, sino que se han hecho estudios a más de 6 meses. Es el único. Y también otra información importante a destacar es que el zolpidem es un fármaco que también se puede utilizar de manera intermitente o a demanda. Es decir, que no hace falta que el paciente lo utilice todos los días, sino cuando, por ejemplo, no sé, si un día no durmió o 2 días, ahí lo puede utilizar y después discontinuar. Y después, dentro de los otros fármacos que nosotros usamos de manera off-label, como yo les decía, tenemos algunos antidepresivos como la amitriptilina, el trazodone y la mirtazapina, que estas son, al menos la primera y la última, son drogas que ustedes conocen muy bien, y algunos antipsicóticos. Entonces, piensen que el trazodone es un antidepresivo, pero que se lo considera como un agente facilitador del sueño y manutensor del sueño a dosis menores a las que se prescribe como antidepresivo. Fíjense que su efecto antidepresivo comienza después de los 100 miligramos, mientras que nosotros cuando lo indicamos para el abordaje del sueño, lo hacemos en una dosis mucho menor, que es de 50 a 150 miligramos. Cuando lo usamos, cuando quizás son pacientes que tienen efectos paradojales a los hipnóticos no benzodiazepínicos, o puede ser algunas parasomnias, o pacientes que tengan insuficiencia respiratoria, o adultos mayores, podemos utilizar este tipo de fármacos, ¿sí? Después también tenemos la amitriptilina, que también, ¿se acuerdan que habíamos hablado que aparte de su efecto antidepresivo por inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina, tiene un efecto anti-H1, anti-M1, que eso también le da el efecto sedativo? Sí, pero por lo general se utiliza a dosis bajitas. Y después también tenemos la mirtazapina, que tiene un mecanismo de acción sedativo que radica o descansa en 2 ejes, que es el antagonismo H1, como la amitriptilina, y el antagonismo alfa-2. A su vez tiene otras propiedades interesantes, como también es bloqueante 5-HT3, que es muy parecido a lo que realiza el ondansetron, razón por la cual, y es bastante orexígeno, es una opción interesante a considerar en aquellos pacientes que tienen falta de apetito, insomnio y pueden tener también náuseas. Por último, antipsicóticos, ¿no? Y hablo de antipsicóticos atípicos más que nada. De vuelta, nadie va a indicar un antipsicótico típico como primera elección para el insomnio, pero sí considerarlo en ciertas situaciones especiales, como puede ser, por ejemplo, aquel paciente que tenga alteraciones de conducta en demencia o que tenga insomnio relacionado a demencia. Bueno, ahí hay fármacos que podemos considerar, como la quetiapina y la olanzapina. Recuerden que la quetiapina, por su perfil molecular, es una medicación que tiene, de alguna manera, según la dosis, 3 efectos de uso, ¿no? A dosis baja, es decir, de 25 a 75 miligramos, tiene un efecto sedativo. Ya de 100 a 300 miligramos se utiliza como potenciador de los antidepresivos que vimos al comienzo o como estabilizador del ánimo, y ya por arriba de 300, por lo general el efecto es antipsicótico, ¿no? Y la olanzapina también se la puede considerar como agente para el insomnio en dosis bajitas como 2,5 y 5 miligramos. Bueno, entonces, esto es un poco el resumen de lo que venimos hablando, ¿no? Que dentro de los antidepresivos tenemos al trazodone, que por lo general se utiliza a dosis bajita, la amitriptilina, que pasa lo mismo, y la mirtazapina, que yo no se los había comentado, el efecto antidepresivo se da en dosis de 30 a 45 miligramos. Piensen que ¿cómo se dice? La dosificación que viene en Argentina es de 30 miligramos,
Es decir, que nosotros vamos a indicar de 1/4 a medio comprimido siempre a la noche. Y después tenemos dentro de los antipsicóticos, tenemos a la quetiapina y a la olanzapina, y la difenhidramina yo no la recomiendo, más que nada porque tiene cierto efecto anticolinérgico, y esto muchas veces a algunos pacientes no los ayuda. Y la melatonina, bueno, es una molécula que no ha mostrado presentar gran eficacia en lo que tiene que ver con el abordaje del insomnio. Sí tiene algunas indicaciones puntuales, que es en aquel cuadro de insomnio que está asociado a alteración del ritmo circadiano. Sí es una molécula muy segura, con un bajo perfil de efectos adversos, y como dato interesante, es un fármaco que sí ha mostrado ser eficaz en la disminución del fenómeno de Sundowning en aquellos pacientes con delirium, más que nada, mejor dicho, con demencia. ¿Se acuerdan que el fenómeno de Sundowning es la exacerbación de síntomas conductuales en aquellos pacientes con demencia? Así que, a ver. Entonces, como comentarios finales, recordar que los trastornos psiquiátricos son altamente prevalentes en cuidados paliativos y contribuyen de forma significativa al sufrimiento o al empeoramiento de la calidad de vida de nuestros pacientes, y que estos cuadros modulan negativamente el cuadro de base, ¿no? Ya sea la patología oncológica, la degenerativa, lo que sea. Por eso, sí pensar en un abordaje integrado, no solamente focalizándonos en la molécula, sí entender los mecanismos neurobiológicos que subyacen para poder esbozar una estrategia adecuada de tratamiento, ¿sí? Y bueno, y tratar de pensar cada caso clínico como una particularidad para poder hacer un tratamiento totalmente individualizado. Así que bueno, muchas gracias por la participación y eso es todo. Muchas gracias, Alejo. Muy buena. De nada, Guille, gracias, un placer. ¿Querés dejar de compartir, Ale? Así nos vemos todos. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Considerando la latencia de los antidepresivos y lo que hace un tiempo se hablaba un poco del metilfenidato en pacientes que están con poca sobrevida y la posibilidad de que los pacientes puedan tener un beneficio de algún fármaco para mejorar el ánimo. Hoy, ¿cuál sería la indicación en pacientes que están con menos de 4 semanas de vida por delante? Sí. Si es que hay algún fármaco que lo pueda mejorar. No, está bien lo que vos decís, pero la indicación quizás es para los que quizás no conocen lo que es el metilfenidato es un psicoestimulante, ¿verdad? Y hay un grupo de psicoestimulantes que es, por ejemplo, el metilfenidato, la lisdexanfetamina, el modafinilo, entre otros, que por lo general la utilidad que tiene, fíjate que ni siquiera están indicados en los esquemas de potenciación, están más que nada recomendados para lo que es la fatiga y la astenia. Por eso muchas veces en pacientes que están en fin de vida, ¿no? Con una condición muy avanzada, tal vez esa intervención no radica en un efecto antidepresivo, sino en un factor estimulante, lo cual uno podría llegar a pensar, considerar ese agente. Sí, por supuesto, tener en cuenta, al menos las veces que yo prescribo metilfenidato o algún psicoestimulante por poco tiempo, y entender que sea como una intervención estratégica. Por ejemplo, no sé, tiene un evento muy particular o no se quiere hacer algo, porque después el perfil de efectos adversos que pueden asociarse son considerables, ¿no? Digo, al margen de lo somático, insomnio, exacerbación de la ansiedad, entre otros. Entonces, tal vez utilizarlo como una medicación muy, muy puntual. Ajá. Sí, porque a veces tiene un efecto espectacular e inmediato, o muy... Claro. muy No, claro. es que lo tiene, y tomo algo más, Guille. Pensá que la mayoría de las presentaciones de los psicoestimulantes de metilfenidato tiene una vida media de acción muy, muy cortita. Entonces, por eso tenés que dosificarlas varias veces al día. Y quizás lo de liberación prolongada, si bien se libera más lentamente, después acompaña de todos estos síntomas que puedan llegar a venir después. Y de los antidepresivos que mencionaste, ¿hay alguno que tenga un comienzo de acción un poco más corto que las 4 semanas? Mira, Tradicional. sí, hay algunos trabajos que destacan que el escitalopram tiene un inicio de acción más temprano o más rápido, pero también, si bien eso está documentado, hay algunos colegas, algunas asociaciones que cuestionan metodológicamente cómo se llegó a esa conclusión. Uh-huh. Pero por lo general,
de manera así más dogmática, uno tendría a decir que el efecto son esas 3 semanas más o menos. Ujú. Una pregunta, yo no soy psiquiatra, ya lo sabes, pero me pareció interesante esto que ubicabas respecto a si, digo, cuando uno ve que el paciente no responde, no necesariamente el protocolo que vos proponés o que, digamos, en la actualidad es como la guía, es subir el antidepresivo, sino rotar, ¿no? Y ahí cuando ubicabas rotar, hablabas de los antipsicóticos. Por ahí en relación a esto, si estamos con un paciente que sabemos que tiene una sobrevida corta, ¿puede ser la primera elección, Ale? No entiendo, ¿como potenciación o darle un antipsicótico a un paciente con síntomas depresivos? Sí, exacto. Que No, sabemos por lo no, general se utiliza como esquema de potenciación. de potenciación. Bien. Yo digo, eso me parece lo que tiene que ver con esta charla, que es una invitación, ¿no?, a perder el miedo a la polifarmacia y en caso de hacerla racionalmente, ¿no? O sea, decir, bueno, como yo les decía, no tiene sentido, supongamos que el rango terapéutico de citalopram es de hasta 20 miligramos, no tiene sentido darle 25 o 30 o cambiar la sertralina, ¿no? O sea, sin pensar en otra estrategia que sabemos que va a funcionar y es lo que se hace. Bien. Ahí algo escribió Male, no sé si querés agregar algo a lo que escribiste, Male, que te está ayudando a perder el miedo a usar los antidepresivos. Bueno, lo que acabas de decir, Alejo, la realidad es que sí, son tantos mecanismos de acciones distintos, más todas las interacciones, la verdad es que al no ser psiquiatra, esto da miedo, respeto en el uso, pero bueno, creo que un poco con estos espacios y claramente con un libro y lectura al lado, ayuda a perder el miedo. Así que esto me está dando mucho de ayuda. Gracias. Pero por eso, perdón, Male, También. perdón que interrumpa, Male, pero vos fíjate algo. Digo, en tu práctica clínica, ¿has dado alguna vez ketiapina o risperidona? Claro, lo que es tratamiento de delirium me siento más cómoda que para el Está trastorno de bien, ánimo. pero bueno, pero fíjate que las dosis de potenciación son bajas también y no son, me parece, tan ajenas a lo que uno hace habitualmente. Pero bueno, me parece que a veces está bueno animarse a dar ese paso más, ¿no? O sea, qué sé yo, o que al menos lo tengan como una herramienta. Sí, porque como decías al principio, en los equipos escasean los Claro, psiquiatras, manejo paliativo. Sí, pensando en eso más que nada, sí. es una necesidad. Sí. Lili, Lili, Hola Lili. Hola Ale, hola Luz, hola Guille, hola a todos. Recién intercambiaba algo con Male por privado y coincido con Male en esto de escasean los psiquiatras con la formación, eh, la sólida formación psiquiátrica que por suerte tenemos el placer de disfrutar contigo. eh, y a mí se me ocurría que creo que es fundamental que nosotros, yo como burro viejo no agarra trote, sigo con mucho miedo, mucha prudencia en el manejo, yo ser quien lo indica. Tal vez no tanto por la droga en sí misma, sino por el monitoreo clínico psiquiátrico que requiere cuando no el paciente no responde a la primera línea de intervención. Y en esto se me ocurre hacer como el parangón cuando educamos en atención paliativa, todos tienen que saber evaluar el dolor. Ahora me pregunto y te pregunto, ¿es necesario que todos sepamos manejar estos fármacos en la complejidad clínica en donde estarían indicados? Yo en lo personal, y me hago cargo que a lo mejor es una cuestión de miedo o de excesiva prudencia, como dije antes, me parece que la primera línea, los primeros escalones, los debemos manejar y tenemos que saberlos identificar. Me parece que ya situaciones de drogas, olanzapina, aripiprazol, estas drogas que has nombrado,
yo necesito tenerte cerca, o a Franco, o a Fernanda, o a Josefina, a un psiquiatra con una formación. Espero tu opinión. A ver, Lili, sí, estoy de acuerdo. Por eso, fíjate que yo les mostré la información más actualizada que está hecha del Consenso Argentino de Psiquiatría. O sea, es cierto, eso sí. Pero digo, muchas veces, y tomando un poco lo que decía Malena, uno no tiene acceso a esa interconsulta, a ese intercambio. Entonces, bueno, ante una situación clínica, cuanto más conocimiento uno pueda tener, menos sensación de incertidumbre y de malestar, mismo uno como un profesional tiene. Por supuesto que sería ideal que cuanto vos decís, mira, le di un antidepresivo, un ISRS, no funcionó o demás, bueno, sí, consulto con el colega. Pero también mi intención era compartir con ustedes algunos términos que ustedes yo creo que utilizan diariamente, pero que quizás por su formación nadie se los ha explicado. Hablo, sin ir más lejos, el término de respuesta, el término de remisión, el término de recaída, ¿no? Y esos objetivos que vale la pena tenerlos en cuenta, ¿no? Porque suponte, vos ves un paciente, le indicas un antidepresivo, no mejora, mejora parcialmente, y bueno, acá sí quizás yo puedo mandarlo o consultar con un psiquiatra, pero tener una herramienta más de qué evaluar y cómo evaluar. Por eso me parece siempre que cuanto más conocimiento uno tenga, siempre es mejor. Pero estoy de acuerdo con lo que vos decís. Sí, perfecto. Igual, yo soy una admiradora del trabajo en red. Saber identificar, aunque nosotros después no lo podamos manejar, Claro, es el primer paso. totalmente. Porque después buscaremos saber a quién podemos consultar, derivar, interactuar. Pero bueno, genial como siempre, Alejo. Muchas gracias, Lili. Hay un comentario de Natalia que dice, gracias por las guías de diagnóstico en base a las 3 esferas, de acuerdo a cada diagnóstico. No sé si querés agregar algo en relación a eso, Nati. Gracias, Luz. Bueno, muchísimas gracias, Alejo. No tengo el gusto de conocerte físicamente, pero siempre creo que No con te estos perdés de nada. ateneos que nos ayuda Guille y Luz, siempre son puertas para, como tú decías, seguir aprendiendo. Y como decía Liliana, yo creo que las bases uno ya las tiene muchas veces por formación, pero estas guías que son más efectivas nos ayuda, sea a uno poder ya tratar o en el caso que yo todavía estoy con Liliana justamente de derivar. Y yo, bueno, en Ecuador aquí, en buena hora sí tenemos buenos psiquiatras, cada vez veo que se van formando más, pero ya al uno poder diagnosticar más pronto, nos da las guías para referir más pronto o interconsultar y verlo de forma integral. También me ha encantado que digas que usualmente se lo ve también de forma holística. Yo al ser acupunturista también me formé también por las ramas tanto occidental como oriental. Siempre me gusta ver todas las formas posibles para ayudar a los pacientes. Cuando se necesitan, obviamente los químicos es súper necesario, pero de forma holística siempre creo que podemos hacerlo. Y también algo que me encantó que dijiste es individualizar. O sea, cada persona, por más protocolos que existen, siempre cada persona verla de forma individual. Así que, la verdad, excelente. Justo yo siempre tengo aquí mis anotaciones, aquí tengo las 3 esferas, así que muchas gracias por compartir tus conocimientos. Bueno, no, gracias a vos, Natalia. Después, en todo caso, si querés compartirme algo de bibliografía y los que estén interesados me pueden escribir y yo comparto. Sí, bueno. Hay una pregunta más en el chat, Alejo, que dice, bueno, que hay pacientes que llegan, bueno, medicados, me imagino, con ansiolíticos, debe decir, que lo quieren dejar. ¿Cómo se realiza el destete por insomnio, ¿no? Cuando están polimedicados? Buena pregunta, no lo dije. Al menos, no sé si colegas de Argentina o por lo general, lo que nosotros hacemos en Argentina, ¿se acuerdan que yo hoy les compartí el esquema de potencias de benzodiazepinas, verdad? ¿Se acuerdan que las benzodiazepinas, la más potente es el clonazepam? La idea es la siguiente, supongamos que el paciente toma lorazepam, es calcular la dosis equivalente de clonazepam. Supongamos que el paciente tomase, no sé, 2 miligramos de lorazepam, eso equivale a 0,5 de clonazepam, ¿no? Y una vez que calculamos esa equivalencia, la indicación teórica, ¿no? Lo que uno tiende a hacer, que después muchas veces no siempre se logra tan rápido, es disminuir de a 0,25 miligramos de clonazepam por semana.
Algunos pacientes se hacen más lentamente, o dependiendo también, como decíamos, individualmente. Algunos dicen, no, doctor, me da miedo dejarlo tan rápido. Entonces, bueno, ahí uno puede hacer alguna concesión y disminuirse los 125, pero por lo general esa es la indicación. Acá agrega algo más. ¿Te querés desmutear, Diana, y le terminás de hacer vos la pregunta? Ok, muchas gracias, buenas noches. Bueno, en realidad la Hola, pregunta era, excelente charla. En Gracias, realidad, Diana. acá en Ecuador, en cuanto a los cuidados paliativos, bueno, yo soy especialista, los primeros formados acá en el país. En realidad es mucho lo que tenemos que aprender, pero bueno, tenemos personas como ustedes quienes ya llevan algún tiempo, tienen experiencia y nos ayuda mucho. Así que en realidad, nuevamente excelente charla y gracias. Bueno, la pregunta en realidad era por qué muchos Por favor. pacientes, a pesar de que no están en un fin de vida, son pacientes que están tratados por su cáncer. Muchos de ellos llevan años tomando por su insomnio medicamentos como la sopiclona o los ansiolíticos. Entonces, en realidad, algunos de ellos dicen, yo ya no lo quiero tomar. Entonces, en el caso, bueno, ya nos acabaste de indicar cómo se debería hacer el cambio en el caso de que quieran dejar las benzo, pero muchos y la gran mayoría no vienen tanto con benzo, sino más bien con medicación tipo sopiclona. Y muchos de ellos dejan la sopiclona y llegan ansiosos, porque me he tocado como 2 o 3 casos así, que llegan ansiosos, algunos dicen no puedo dormir, tengo mucho calor, o he tenido cuando logro dormir pesadillas. Entonces, ¿cómo se debería hacer el switch? O ¿cuál sería la forma de destetar esta medicación? Claro. Mira, por lo general, viste que como un poco la indicación por la cual se prefiere el uso de Zolpidem, o Sopiclona o Saleplon, tiene que ver porque produce menos dependencia y menos tolerancia. Sin embargo, como bien vos planteabas, no es de buena práctica decir, bueno, lo suspendo directamente. Por lo general se suspende paulatinamente. Pensá que la dosis de Zolpidem terapéutica es de 10 miligramos, ¿no? Entonces sería de buena práctica por 2 semanas más o menos ir viendo la respuesta, suspender a la mitad, es decir, 5 miligramos, y después ahí sí avanzar más con la suspensión. Acá yo te diría que lo hagas más que nada personalizadamente y viendo cómo responde cada paciente. Pero más o menos la premisa es reducirlo gradualmente entre 2 y 3 semanas. Una pregunta, Alejo. Perdón, Diana, no sé si quieres agregar algo más. No, gracias, ahí está respondida la pregunta, muy amable. Yo te quería preguntar, bueno, sabiendo, como todos ya dijeron previamente, que los psiquiatras son de difícil acceso porque son pocos y con mucha sobrecarga, yo quisiera saber, aunque parece muy obvio, pero ¿cuáles serían las indicaciones precisas, inequívocas, para llamar a un psiquiatra y no generar una demanda innecesaria? O sea, ¿cuáles son los aspectos que sí o sí tenemos ¿en qué situaciones tenemos que pensar sí o sí en la intervención de un psiquiatra? Mirá, o sea, bueno, yo creo que una respuesta breve y que atraviesa a todos los top 3 que hablamos recién es la refractariedad sintomática. O sea, lo digo yo desde mi opinión, ¿eh? Digo, si vos suponete que ves un paciente al cual le diagnosticás depresión y vos ves que ante el tratamiento no mejora, bien teniendo en cuenta esto que hablamos recién, y tal vez ahí sí, yo no tardaría más tiempo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay muchos cuadros afectivos, tomando como paradigma la depresión, pero podemos también llevarlo a la ansiedad. Que, a ver, vos podés pensar que la depresión, ¿no? Como síntoma, como cuadro, es como la fiebre. Vos podés tener fiebre porque tenés una infección, tenés una enfermedad autoinmune o tenés un efecto adverso de un fármaco. La depresión vos podés tener una depresión monopolar, como la que hablamos recién, pero también podés estar viendo una depresión de características bipolares que por más que vos la mediques no anda bien, incluso ande peor. Entonces, ante la persistencia del síntoma, ante la nula respuesta, ahí sí quizás sea de buena práctica derivar. Lo mismo pasa con los cuadros de ansiedad. O sea, quizás cuando ya el primer paso se dio y no funcionó, no perder más tiempo. Ok. Por Ahora, supuesto, perdón, Guille, agrego, ¿no? Agitación psicomotriz, síntomas psicóticos, idea de muerte, antecedentes psiquiátricos de relevancia, eso lo doy por sentado que es el ABC.
Claro, ya pacientes que tienen antecedentes de Y enfermedades ahí, psiquiátricas. ahí sí, perdóname, y más lo que se considera como SMI, ¿no? Que es Serious Mental Illness, donde tenemos esquizofrenia, trastornos delirantes, trastornos bipolares. Digo, ahí es la regla eso, ¿no? O sea, directamente. Ahora, y un aspecto importante a considerar, el surgimiento o la vigencia hoy de la telemedicina, ¿no? Porque nosotros hablamos de que no encontramos psiquiatra, de que el psiquiatra no viene, que no va, pero creo que la telemedicina, nosotros estamos implementando mucho, especialmente en las primeras consultas de evaluación, y también con distintos profesionales cuando no podemos llegar al domicilio. Yo creo que viene a reemplazar un poquito esto de que no hay psiquiatra o de que el psiquiatra no va al domicilio. Me parece que se puede, como lo estamos haciendo cualquier, ¿no? Pero digo para que nos puedas contar vos cuál es la disponibilidad de la población de psiquiatras en general con respecto a hacer un seguimiento por videoconsulta. Sí, lo que pasa es que esa respuesta que yo te puedo dar está atravesada por muchos dominios, ¿no? Que es desde el factor económico, de la formación de cada profesional, así como también de la disponibilidad de cada profesional. Sí, así como vos contás, que uno diría es imposible, al menos, digo, si yo diría cuál es la profesión dentro del saber médico que más difícil es hacer telemedicina, yo diría, bueno, los cuidados paliativos. Sin embargo, vos me estás diciendo que la evidencia dice que funciona, nosotros lo estamos implementando, va. La psiquiatría ha hecho lo mismo, digo, gran parte de la atención hoy por hoy en salud mental es de manera, si se quiere, virtual, híbrida o como vos quieras. Por ejemplo, hablo de mi experiencia personal. Yo por lo general suelo hacer al revés. Las primeras evaluaciones siempre las hago presenciales, por lo general. Y después que el cuadro se estabilizó, que ya el paciente me conoce y demás, ahí sí accedo a un espacio de virtualidad. Pero de vuelta, esto es personal. Otros colegas directamente hacen todo virtual y otros, la mayoría hacen todo virtual. Pero sí, se debería poder, Guille. Pero bueno, también creo yo que el colega psiquiatra que vaya a asistir a este tipo de pacientes tiene que decir, como decía de alguna manera adhiero lo que dice Liliana, ¿no? Estar atento de que no es quizás un trastorno de ansiedad clásico el que va a tener que asistir, sino quizás estar en contacto con el paliativista, con la familia, tener consideraciones de interacciones farmacológicas, de que el paciente le puede cansar porque tiene dolor o porque está internado, en fin, no sé. Pero sí, lo veo como un horizonte posible de implementar. Bien. Bueno, estamos sobre la hora. Alejo, muchísimas gracias. Uno de los motivos por los cuales nos quedamos pensando en el verano qué forma le podíamos dar a esto, que era una demanda, digamos, que había, sobre todo del ámbito médico, tiene que ver con esto, ¿no? Con la escasez del recurso y con una necesidad cada vez más creciente que a veces no sabemos muy bien cómo responder. Así que estoy segura, todos los que han estado hoy acá y los que van a escuchar después la charla porque queda grabada, se han llevado más herramientas. Gracias por eso. Y dos cositas, los esperamos el próximo Ateneo, ya se los cuento ahora, va a ser para que lo vayan agendando, el lunes 4 de mayo, el lunes 29 de abril, pues nosotros siempre hacemos el último lunes de cada mes, el lunes, perdón, 27 de abril, no vamos a tener Ateneo, pero aprovecho para invitarlos ahora en nombre de la asociación, que acá hay varios colegas, está Lilia, expresidenta, a los 30 años de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos va a hacer una gala a beneficio para festejar los 30 años, así que están todos invitados, compren sus entradas, son absolutamente accesibles, y la verdad es que es una oportunidad para encontrarnos y para celebrar los 30 años de la asociación que nos reúne a todos. Y el lunes siguiente, que es 4 de mayo, los volvemos a esperar a las 18:30. El tema del que vamos a hablar con una invitada muy especial es cómo integrar el acompañamiento espiritual en la práctica clínica, la evaluación de las necesidades y también de los recursos espirituales para los pacientes como modo de pensar el alivio del sufrimiento que es el objetivo de nuestro trabajo. Así que los esperamos en la gala y también los esperamos en mayo en el segundo Ateneo de Palcar. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Y nos estamos viendo en un mes. Gracias, Alejo. Chau a todos.